Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM en el primer programa del 2025. Y hemos llegado, como siempre, para acompañarte, estés donde estés, con una propuesta totalmente renovada. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Paula Noder, María Noel Requesén y Micaela Alexandre vamos a estar hablándote sobre historias de vida, como siempre, pero también vamos a incursionar en algunos homenajes de escritores de los cuales ya te vamos a mencionar. También vamos a hablar de biografías del mundo del cine, vamos a seguir analizando obras literarias y siempre vamos a tener alguna sorpresa preparada para conmoverte. Te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente y mágico universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra y vos que estás allí escuchándonos como cada sábado en Difusora Soriano 1210 AM, poder de radio y poder de conocimiento. Para a todos aquellos que nos siguen desde la página web, también les recuerdo que lo hacen a través de www.difusorasoriano.com.uy y que con tiempo vamos a ir subiendo los programas a YouTube. Bien, visitantes de este crucero llamado Puerto Cultura, este viaje literario que vamos a aprender, lo hacemos como siempre iniciando con Sandra Rush en su segmento clásico de Expresión Viva, pero agregamos un nuevo ciclo llamado, o que le vamos a llamar, Conociendo a nuestros poetas. Y acá Sandra Rush nos va a presentar a la escritora Alejandra Román, que es de la ciudad de Mercedes. Así que con ustedes y con nosotros, Sandra Rush y la gran escritora Alejandra Román en Puerto Cultura. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, querida audiencia, por estar ahí, prendiditos a Difusora Soriano. Hoy nos reencontramos para disfrutar de un nuevo ciclo, renovado. A través de esta columna hemos recordado y homenajeado a grandes personalidades nacidas o arraigadas en esta ciudad que hicieron historia, nuestra historia, por su contribución al bienestar social, al arte y la cultura. A partir de hoy, en Expresión Viva, nos ocuparemos de compartir la trayectoria y obra de escritores del departamento, que son muchos y muy buenos, y aquí tendrán un nuevo espacio de encuentro con ustedes. En el día de hoy estaremos conociendo un poco más a Alejandra Román. Alejandra es vecina de esta ciudad de Mercedes, nació en Uruguay en febrero de 1978. Dice que desde muy pequeña se sintió atraída por las letras, por ello se considera una escritora por vocación. Estudió literatura y eso le encanta, tanto como escribir poesía. Su vida en versos, dice. Al titularse como maestra en educación común, encontró la oportunidad de fomentar el placer por la lectura y la escritura en los niños desde temprana edad. Trabajar con ellos en talleres fue una oportunidad para crecer juntos y disfrutar de las letras. Actualmente comparte sus trabajos en grupos culturales, con lecturas y presentaciones en revistas culturales. En 2022 publicó en autoreseditores.com su primer libro de poesía, titulado Vivir en versos. Ella dice que ante todo es mamá de Lucas, y que eso la motiva, le da vida, la hace crecer. Dentro de sus trayectoria o en su camino poético, ha participado en diferentes concursos literarios dentro y fuera del país, en el exterior, en Argentina y Venezuela. También se presentó en la 13ª muestra literaria en 2018 de la Biblioteca Paco Espínola de Montevideo. Se ha presentado como invitada a leer poesías en el Mercado de Mercedes, en la Noche Cultural de 2019.
El 11 de noviembre de 2019 certifican oficialmente sus derechos de autor sobre Vivir en Verso, Poesías. El poema Tango fue seleccionado en un compendio de poesía de escritores por el mundo, y la próxima publicación sería en febrero de 2020. Desde entonces acompaño al grupo de escritores por el mundo con poemas en sus volúmenes. En 2020, su voz se presta para el proyecto inclusivo de promoción de la lectura de Laudelar Apex, con voz, cuento, y en el que el producto se transforma en audiocuentos. Recibe mención de honor en el 76 Concurso de Poesía y Narrativa Internacional, Antología Despertar de las Letras. Es invitada a participar con el anclaje literario en la exposición fotográfica de Martín Gil, Trascender el proceso del ser, junto a la profesora Alba Vespa. En 2021 nuevamente su voz forma parte de un proyecto audiovisual, esta vez la Fundación Pérez Scremini en Cuento con tu voz. Escribe poesías, como dijimos, para revistas culturales, hace aportes en Escritores por el Mundo, en el volumen 2, 4, 6, 7, 9, la edición dorada, el volumen 10, 12, 13 y 14, y en edición próxima del año 2025. Publica el libro Vivir en Versos en 2022, como dijimos, un poemario. En mayo de 2023 participa en la antología Por Amor a Juana del Movimiento Cultural Juana de América. Y en 2023-2024 realiza talleres de escritura poética para niños en diversos centros educativos. En la actualidad participa activamente de las tertulias literarias del espacio cultural Reencuentro con la Copla Española. Hay mucho más para decir de Alejandra. Este currículum o esta biografía nos la hizo llegar ella. Le agradecemos muchísimo el aporte y que haya querido participar de este desafío que estamos encarando hoy. Y algo que les quiero decir es que el libro, el poemario Vivir en Versos, lo pueden conseguir en la librería Minico de Mercedes. Y si están fuera de esta ciudad, se pueden comunicar y seguramente ellos se lo van a hacer llegar para que ustedes lo tengan. También sus trabajos se pueden leer en Instagram, Vivir en Versos 2020. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes algunas de sus poesías, seleccionadas por ella para esta oportunidad. De su libro Vivir en Versos. Se llama El beso. Tu aroma aún se siente cuando cierro mis ojos. Se percibe en el aire ese perfume misterioso. Te pedí solo un beso de esos labios caprichosos y me diste un mundo consentido y presuntuoso. Cuando el sol y la luna se acaricien en el cielo, ese será tu momento, me dijiste en secreto. Y por ello espero la comunión natural, para sentir ese beso que en mis labios guardarás, para sentir el calor que en mi corazón grabarás. Esta se titula Bonito. Qué bonito sería abrir la ventana para que el viento recorra el alma. Despertar tranquila, acariciando sueños, preparando días, coleccionando ganas. Navegar en calma y encontrar botellas que aunque añejas, guarden esperanzas, pierdan penas viejas. Así lo bonito siempre carga alientos, rompe los silencios y espera tiempos. Este se titula Ventana. Ese aroma que se siente al pasar por tu ventana me lleva volando a mi dulce infancia. Aroma de comida sana, de pan con olor a pan y la crema de vainilla
que se hacía desear. Sentir y respirar el aroma casero, el que no puedo encontrar cuando salgo de paseo o cuando compro en la esquina postres con sabores nuevos. Respirar y volar, eso hace tu ventana. Cada vez que la abres es un viaje sin regreso, a los juegos de verano que acababan en siesta o al almacén de la esquina, a saborear golosinas. El aroma de lo eterno es el jugo de naranjas. Qué sabor tan diferente el de ahora y el de antes. ¿Serán las mismas naranjas que regalan tentación? Seguro que es tu ventana la que le cambia el sabor. Como vemos, Alejandra tiene una forma de escribir muy hermosa, muy de cosas nuestras, desde el sentimiento, de saber ver las cosas sencillas y transformarlas en poesía. Y esto nos demuestra que todos podemos intentarlo. No es fácil. Algunos tienen el don, otros pueden practicarlo, pero Alejandra nos acerca a esas cosas íntimas que también nos hace tenerlas presente, y más si están dichas en poesía. Otra de sus poemas de vivir en versos es Tengo. Tengo un nombre fantasía que me da identidad, manos un poco curtidas de escribir y amar. Tengo un espacio vacío y otro por la mitad. Le doy gracias a la vida por poderlos conservar. Tengo pies ligeros que me hacen avanzar, descalzos por el calor se desarman por llegar. Tengo el fruto de mi ser que me llena día a día, me desarma con preguntas que pensé que no podía. Tengo dudas, tengo miedos de destinos que no veo, camino de la negra morada. Tengo risas por montones y alguna oscura mirada, decidiendo en el apuro quién es la que manda. Tengo poco que contar de café con melaza y escribo en servilletas lo que me asusta y me pasa. Tengo tanto para dar que seguro no soy pobre, porque guardo la riqueza tras la gracia de mi nombre. Tengo ganas de alcanzar a molinos y gigantes para batallar sin miedo, como el Quijote en Rocinante. Tengo el mundo en el bolsillo y la ilusión plasmada en tinta, y se funden en mi cuerpo como estrías de mi vida, y cuentan sobre el amor, sobre lágrimas y risas, y dejan a la razón el deseo de salir, deseando con afán que no sepa qué decir. Tengo el mundo en el bolsillo, porque sé a dónde ir. Esa es Alejandra Román, que nos escribe, que nos regala estos hermosos poemas para disfrutarlos. Y ahora, para terminar, ella eligió uno del libro que se llama, digamos, porque ya lo tiene casi pronto, se llama Entre Versos, y será publicado este año. Con mucha ilusión está aguardando ese momento, pero quiso compartir con ustedes una de las poesías que va a ser parte de ese libro, Entre Versos. Se llama 4 besos. 4 besos tú me diste en mi boca alocada, 4 besos recibí al sentir que los buscaba. Con el frío del invierno yo quería, yo deseaba, solamente 4 besos y el sentido que me daban. 4 besos que sentí resonar en mi cabeza, porque eran tan perfectos, porque no eran de cuentos. Eran años de querer que se guardan en secretos. Te llevaste esos besos al momento de marcharte. Los llevaste en tu suéter, en tus ganas, en el aire, y murió tan lentamente el destino que jugaba, por faltarle 4 besos al amor que pregonaba. Alejandra Román,
Muchísimas gracias, Alejandra. Alejandra participó también, que no lo dice por ahí, en un concurso, un llamado que hicimos, una invitación, cuando estábamos trabajando en Ateneo, en oportunidad de inaugurar el Rincón de Juana. Ella fue una de las que se inspiró en Juana y participó y nos acompañó con una exquisita poesía dedicada a esa grande nuestra, Juana de Ibarburu. También cuando en el mes de agosto del año 2024 organizamos el encuentro de la Red Poética Uruguay, que lo hicimos acá en Mercedes, que vinieron escritores de distintos lugares del país, estuvo muy lindo. También invitamos a artistas plásticos para formar parte de esa muestra cultural que propone este grupo. Ella estuvo también allí, fue parte de las mesas de lectura, presentó sus trabajos y fue muy lindo y muy grato haber compartido con ella. Así que bueno, espero que ustedes hayan disfrutado de este segmento, hayan disfrutado de conocer a Alejandra y su poesía, y les digo, sigan en Puerto Cultura, sigan en Difusora Soriano, y nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Muchas gracias por estar ahí. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM, poder de radio y poder de conocimiento, para presentarles hoy, en esta noche de sábado, un segmento nuevo, un segmento llamado Biografías del Cine, que está a cargo de María Noel Requesén, donde nos va a ir contando sábado a sábado justamente sobre la vida de los actores de Hollywood y de otros lugares. En este caso vamos a comenzar por una actriz, modelo y bailarina británica, una leyenda del mundo del cine que participó en películas memorables, que yo no se las voy a contar porque se los va a decir María Noel y ustedes van a revivir todas estas películas porque fueron protagonizadas por la gran Audrey Hepburn. Con ustedes y con nosotros, María Noel Requesén y la gran actriz Audrey Hepburn. Buenas noches, queridos oyentes de Puerto Cultura. Acá otra vez María Noel Requesens, pero con otro momento del cine. Hoy comenzamos un ciclo distinto, donde vamos a repasar y humildemente homenajear a las grandes actrices de ayer, de hoy y de siempre. Vamos a repasar su vida. Y hoy empezamos con unas de mis favoritas. Cuando alguien menciona el nombre de Audrey Hepburn, seguramente recuerda la icónica escena de su personaje comiendo un croissant y tomando un café frente al escaparate de la tienda de Tiffany en Nueva York en la película Desayuno con Diamantes o Desayuno en Tiffany's. O también podemos recordar a una muy joven actriz que interpretaba a una princesa que quería escapar de sus obligaciones y recorrer Roma con un helado en mano en vacaciones en Roma. Pero cabe preguntarse, ¿qué llevó a esta hermosa joven a convertirse en uno de los íconos más grandes del cine mundial? Hoy vamos a saberlo y a descubrirlo. Audrey Hepburn nació en Bruselas un 4 de mayo de 1929 con el nombre Audrey Kathleen Ruston. Era la única hija del matrimonio que conformaban Joseph Ruston Hepburn, de origen británico, y la baronesa holandesa Ella von Hiemstra. Audrey tenía 2 medios hermanos de un matrimonio anterior de su madre. Su infancia, muy lejos a lo idílico, estuvo atravesada y marcada por la Segunda Guerra Mundial y el divorcio de sus padres en 1938. Su padre, Joseph Ruston, simpatizante del régimen nazi de Adolf Hitler, abandona a su familia y Audrey muy pocas veces volvió a tener contacto con él, y eso es algo que la marcó de por vida. Tras esto, un año después, en 1939, Audrey, su madre y sus 2 hermanos deben volar a los Países Bajos, a la ciudad de Arnhem,
a la casa de su abuela materna, a un lugar y a una ciudad que creían segura. Sin embargo, un año después, en 1940, la invasión nazi llegaría a ese refugio que terminó convirtiéndose en un infierno para la joven y toda su familia. El régimen confiscó las cuentas bancarias de la familia, que comenzó a pasar hambre. Audrey también fue testigo de cómo el régimen asesinaba a su abuelo, a su tío, y cómo uno de los hermanos se vio forzado a hacer trabajos extremos. Pero el talento para la danza de Audrey, su tenacidad y su disciplina la ayudaron a contribuir económicamente para que su familia no pasara hambre. Así, con unas actuaciones de baile en casas particulares, ganaba plata para alimentar a su familia y parte de ese dinero también lo donaba a la resistencia holandesa. Finalmente, el calvario culminó en 1945 con el fin de la guerra, con la derrota de los nazis y con la llegada de los aliados a la ciudad. 3 años después, en 1948, Audrey Hepburn se muda con su madre a Londres, donde continúa estudiando danza gracias a una beca. Allí también Audrey renuncia a sus apellidos holandeses, pasándose a llamar simplemente Audrey Hepburn. Sin embargo, las secuelas de la guerra continuarían y truncarían su carrera como bailarina. Por la hambruna que pasó años antes, en la guerra, Audrey no podía controlar lo que comía y quedó fuera del ballet por su peso, por ser considerada gorda. Dejando de lado la decepción, Audrey tuvo que seguir buscando trabajo para llevar dinero a su familia, que no había podido recuperarse del todo, y aceptó trabajos como portera, al igual que su madre, y también otros como modelo y como corista en espectáculos nocturnos del West End londinense. Allí, en esos espectáculos, llamó la atención de varios fotógrafos de moda y de directores de reparto, lo que le permitió comenzar a actuar en pequeños papeles secundarios en distintas películas británicas. Lo que Audrey no sabía, que en uno de esos rodajes, mientras esperaba entrar a escena, había una escritora francesa, Colette, que acababa de terminar de escribir una obra de teatro y que la vio y quedó obnubilada por su belleza y dijo: «Voilà, esa es mi Gigi». De la noche a la mañana, Audrey Hepburn pasó de ser extra en películas británicas a protagonizar un musical de Broadway en Nueva York llamado Gigi. El carisma de Hepburn conquistó al director de cine William Wyler, que fue a verla a Gigi, y que le ofreció el papel de su vida, el de una princesa que se escapa de sus responsabilidades y recorre Roma de la mano de un periodista con un helado en mano, en la comedia romántica Vacaciones en Roma o La princesa que quería vivir. Esa película fue protagonizada por Audrey Hepburn y Gregory Peck, quien se convirtió en un gran amigo de Hepburn a lo largo de su vida. Después de Vacaciones en Roma, la historia es conocida. Vino la película Sabrina en 1954, Funny Face en 1957, Historia de una monja en 1959, Desayuno en Tiffany's, Charada y muchísimas más. Audrey Hepburn también tuvo tiempo para el amor, para su vida amorosa, y se casó en 2 ocasiones. La primera con el también actor Mel Ferrer, con quien tuvo a su hijo mayor, Jean Ferrer. Su segundo matrimonio fue con el médico italiano Andrea Dotti, y padre de su segundo hijo y hijo menor y último hijo, Luca. La vida de Audrey Hepburn llegó a su final en 1993, a los 63 años de edad, en Suiza, por un cáncer que llegó repentinamente. El día de su fallecimiento, la también actriz e ícono del cine Elizabeth Taylor dijo: «Dios estará contento de tener un ángel como Audrey con él». Gracias por escuchar
y nos encontramos en una próxima historia de estos íconos del cine. Continuamos en Puerto Cultura y en esta noche de sábado vamos a analizar en la lupa literaria una novela que seguramente habrán leído o habrán visto la película hace muchos años, ¿no? O habrán sabido de ella. Se trata de El hombre ilustrado de Ray Bradbury, una novela que la elegí porque, bueno, las ilustraciones en el cuerpo, los tatuajes, han cobrado una dimensión social muy interesante en esta época. Entonces creí que, bueno, que una publicación como El hombre ilustrado de 1951, que si bien se la reconoce como un libro de cuentos, y yo eso mucho lo discuto porque me parece que es una novela donde sus protagonistas viven 18 historias diferentes, interconectadas entre sí, son muy vigentes, muy pero muy vigentes. Por un lado tenemos al hombre ilustrado, que al comienzo obviamente no tiene ninguna ilustración o tatuaje, y tenemos a la persona identificada como una viajera del tiempo según el autor Bradbury, o como una mago o una sacerdotisa. Luego eso no queda muy definido, formando parte de esa atmósfera extraña y real, muy enigmática que tiene este personaje durante toda la obra. Bueno, pero por esto es que creo que no es un libro con 18 cuentos, sino una novela con 18 capítulos. Pero para esto, obviamente hay que leerla y analizarla, que es lo que vamos a hacer ahora. Es interesante también saber que Ray Bradbury nunca se consideró a sí mismo como un escritor de ciencia ficción. A través de estas 18 historias, Bradbury lo que hace es, o pretende hacer, es meternos en la naturaleza humana, exponiendo en cada cuento una reflexión. Como mencioné recién, el protagonista se encuentra con una mujer que parece ser una viajera del tiempo, porque así se describe, pero igual presenta esto cierta ambigüedad. Y es ella quien le graba todo el cuerpo mientras él duerme. Esto ocurre al principio. Algunos de los cuentos o de los capítulos o de las historias, según lo entiendan ustedes al leerla, son La pradera, fantástico, ya comienza alto, esta historia comienza muy alta. La pradera, Caleidoscopio, El otro pie, La autopsia, El hombre, La larga lluvia, fantástico también me encantó. Marionetas S.A., adelantadísimo a su tiempo, adelantadísimo, tienen que leerlo. Historias escritas durante la Guerra Fría, además, que nos cuentan sobre qué, sobre el poder, sobre los enemigos invisibles, sobre las invasiones, el miedo, sobre el fin del mundo, ¿sí? Que era algo muy latente durante la Guerra Fría por una posible tercera guerra mundial. Un poco a lo que estamos viviendo hoy ya con otra cabeza, con otra dimensión de lo que es la política y el mundo. Estas historias nos los enfrentan hacia lo desconocido, ¿no? Y a las distintas fases, además del miedo. Y explora en qué, en los sueños, y cómo estos inciden en la realidad. Aquí solamente, mencioné recién 18 de estas historias, maravillosas todas, y lo que voy a destacar es la cantidad de, ¿cómo decirles?, de adaptaciones que existen sobre estos cuentos o estas historias al día de hoy. Sin lugar a dudas, Bradbury logró captar hacia dónde se dirigía la tecnología en los años 50, porque, por ejemplo, el primer cuento que yo les mencioné, La pradera, trata sobre un cuarto de juegos inteligente, en una casa inteligente. Este cuarto de juegos para niños forma parte de esa casa increíble que él describe, muy cercana a las que conocemos hoy, porque el realismo de una proyección virtual
en la historia es tan grande como los juegos en 3D que se utilizan al día de hoy. Que, bueno, en el caso de la historia, termina convirtiéndose en una verdadera tragedia. No voy a hacer muchos spoilers porque las historias son increíbles y más allá de si yo cuento alguna cosa, es interesante leerlo porque la manera en que lo describe todo lo que sucede realmente es conmovedora y es de una fineza literaria como pocos suelen ejercerla. La última noche del mundo es una historia que narra lo que sucede antes de que todo termine, y aún sabiendo que no habrá un mañana, muchos, ustedes colóquense en ese rol, ¿no? Mañana saben que va a terminar el mundo, ¿qué van a hacer? Muchos van a desesperar, pero otros continúan su vida como la de todos los días, hasta, como dice Bradbury, hasta lavarse los dientes antes de ir a dormir, mientras otros siguen en las calles vandalizando tiendas, supermercados, como si lo material fuera a servir para algo, o quizás un poco descreídos de la situación, creyendo que nada, que es una falsa alarma y no va a pasar nada. Pero bueno, no es así. Marionetas S.A. Trata esta historia también fabulosa, ¿no? Como todas, ¿no? Soy reiterativo porque cada una sorprende. Un hombre casado adquiere un robot, un androide, o una inteligencia artificial similar al humano, o un humano sintético, para que actúe como su sustituto. Así él no tiene que tratar con los demás, ni siquiera con su esposa. Lo curioso es que cuando su esposa uno va leyendo y lo curioso es que, que su esposa descubre que ya lo había hecho antes que él, y él pensaba que el sustituto era su esposa, y ya vivía con él, con esa inteligencia artificial desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y no con su esposa de carne y hueso. No, es una historia realmente, bueno, acá justamente les dije cómo va y hasta el final, pero hay que leerlo porque cómo va aumentando el suspenso y toda la parte emocional de este personaje en el transcurso de esta historia es realmente desbordante. Bien, el otro cuento que les voy a mencionar es de la novela El hombre ilustrado. Primero les voy a decir que El hombre ilustrado fue llevado al cine en el año 1969 y esa película está compuesta por algunos de los cuentos, no por todos. Luego hubo adaptaciones de cuentos que originalmente tomaron puntualmente para hacer una película y desarrollarla, como la historia que les iba a decir ahora, como Caleidoscopio, ¿no? Que inspiró una película que se llamó Dark Star en 1974 del conocidísimo director John Carpenter. O sea que ustedes pueden localizar esta película Dark Star y ver cómo un director de cine arma a partir de una historia, de un cuento de acá del hombre ilustrado, todo un desarrollo de una película, ¿no? Y eso es interesante ver cómo aquí no hablamos de plagio. Esto es importante destacarlo. Hablamos de lo que son adaptaciones literarias o permisos literarios para desarrollar una historia o tomar una parte y hacer otra cosa nueva, ¿sí? Estos permisos literarios son justamente eso y está permitido, obviamente que está permitido. Son, digamos que son desarrollos de lo que es la creatividad a partir de algo que ya está conocido. Es una ampliación. También hubo una serie en Estados Unidos llamada The Whisper, Los Susurros, inspirada en la historia La Hora Cero, que compone esta obra de Bradbury. Esta novela, El hombre ilustrado, también tiene mucha similitud conceptual con otro trabajo de Bradbury, que es Crónicas marcianas, ¿no? De 1950.
esto es algo personal, ¿no? Como si a Bradbury le hubiera faltado redondear algunos temas y los volcó todos aquí en El Hombre Ilustrado, publicado un año después, 1951. Las ilustraciones de El Hombre Ilustrado representan una carga para el personaje principal. Tal es así que él se cubre todo el cuerpo con ropa, aún en pleno verano y con temperaturas muy altas, pero de esa manera, cuando hay un descuido y las ilustraciones se ven en el cuello o en la muñeca o porque se agachó y justo se corrió la ropa, enseguida quien las ve conectan, porque eso es como un imán, ¿no? Es como el embrujo de esa hechicera o viajera del tiempo. Conectan con esas historias a través de un fragmento, y allí la persona que las ve vive estas historias, porque de eso se trata la película, ¿no? Él le dice al narrador que él le dice a las personas que se vinculan a él que no los mire, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La curiosidad es poderosa, ¿no? En todos, ¿no? Es como dice el dicho, ¿no? La curiosidad mató al gato. Perdón. Y así la atención se concentra en una zona, desde, no sé, un tobillo, como dije hoy, hasta la muñeca, el cuello, parte de la cintura, ¿no? De la espalda, porque el tema es que cada uno lo que ve es su propio destino. Esa es la magia, porque hay un punto especial además en la espalda donde se ve todo, o sea, se va a ver, o sea, cómo morimos todos. Cualquiera que vea eso, obviamente lo cuenta la historia, ¿no? Cómo si cualquiera persona que se relaciona al Hombre Ilustrado y llega a ver ese punto, va a ver su propia muerte. ¿Y qué sucede? Acá es donde hoy se los iba a contar antes, pero me pareció interesante contarle todo de esta manera, ¿no? El narrador, porque dije el narrador mira hacia esa zona. Y la pregunta es, ¿qué harían ustedes? ¿No? ¿Probarían a ver cómo vamos a morir? Aquí es donde la novela llega al final, y cuando él observa, se ve, cuando el narrador observa, se ve matando a su esposa. Y al final hay un epílogo donde el narrador, viendo su destino, se revela que el Hombre Ilustrado está a punto de asesinarlo al narrador. Buenísimo. Hoy es común tatuarse y cada uno conecta con una imagen o un concepto determinado, con un objetivo propio, de querer transmitir algo a quien ve ese tatuaje o esos tatuajes, ya que a través de un tatuaje se expresan distintas cosas como pensamientos, creencias, ideologías, arte, homenajes, simplemente algo, un símbolo que transmite a quien lo lleva confianza. Ustedes saben además que hay personas que se han tatuado cicatrices de operaciones justamente para empatizar con esa situación y superarlo, y tomarlo como algo artístico, como algo, no sé, con una percepción que yo no me animaría a definirlo, porque cada uno esto lo vive a su manera, ¿no? O sea, el tatuaje siempre es para uno, pero también es para los demás. Por eso la necesidad de mostrarlo. A diferencia de lo que ocurre en la novela El Hombre Ilustrado, que nadie debería verlos, sin embargo la viajera del tiempo los hizo por algún motivo que usted tiene que descubrir. ¿Cuál sería ese objetivo? Bueno, para eso hay que leer la novela. Por más que les haya contado mucha cosa, creo que lo que cuento es sugerente para que ustedes se atrevan a buscar este libro y leerlo. Me pregunto, ¿sería que habría viajado desde el futuro para tatuar a alguien de su propio entorno y así dar un mensaje?
Ojo, esto es una apreciación muy personal, no lo dice nadie más que yo. Para aquellos que recién nos están sintonizando, les cuento que todos los sábados estamos aquí, como ya desde hace algunos años, analizando un clásico de la literatura, como hoy nos tocó con Ray Bradbury y El hombre ilustrado. Espero que lo hayan disfrutado. Adiós. Extrañábamos estos aplausos de los seguidores que... Sí. Extrañaban a María Noel Requesén, el Séptimo Arte 21, que viene con nuevas propuestas para el 2025. Hoy nos va a contar sobre las premiaciones del cine y de la TV mundial. Premiaciones que todos seguimos, que a todos nos interesan porque somos consumidores de películas, de series, y queremos saber quiénes ganaron, qué premios tuvieron, la música, primeros, segundos, terceros actores, todo los efectos, todo lo que lleva este gran mundo del cine con las premiaciones. Así que adelante María Noel con este tema que a todos nos interesa. Sí. Y a la hinchada también. Adelante María Noel, adelante. Hola, muchas gracias Daniel por la presentación y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Bienvenidos a un año más, al 2025. Acá les habla María Noel Requesén para reencontrarnos en este segmento que llamamos Séptimo Arte 21, donde compartimos todo lo más divertido, todo lo más interesante. ¿Sobre qué? Sobre el séptimo arte, sobre cine, los géneros cinematográficos, referentes, información de taquilla, todo lo del cine lo tenés acá todos los sábados en Puerto Cultura. Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Fue un mes de descanso, de estar con la familia, pero estar en Puerto Cultura se extrañó, pero ya se terminó el descanso y acá volvemos con todo. ¿Y con qué podemos empezar un nuevo ciclo de Séptimo Arte 21 en Puerto Cultura? Bueno, lo vamos a hacer con la temporada, digamos, o con las fechas más esperadas del mundo del cine. ¿Qué es? Bueno, es la temporada de premiaciones a la cinematografía y también a la televisión mundial. ¿Por qué? Porque a los meses de enero, febrero y también principios de marzo se le llama la temporada de premiaciones. Es la temporada, es la época del año que está toda la cinematografía pendiente. ¿Por qué? Porque en estos 2 meses y medio, se concentran la entrega de los premios más importantes al cine, también a la televisión, pero acá nos vamos a centrar en el cine, que por ejemplo son los Oscars, los Globos de Oro, los BAFTA, los Goya, etc. También se mezclan, como recién les dije, la televisión con los Emmys, pero estos 2 meses y medio está toda la cinematografía muy emocionada por la entrega de premios. Me dirán, ¿y los festivales, María Noel? Los festivales son otra cosa. Hay alguno también que se está llevando a cabo en estas fechas, pero los festivales no son premios, son otra cosa que ya hablaremos tal vez más adelante. ¿Pero qué son los premios a la cinematografía? Bueno, son honores que un jurado especializado entrega a lo mejor del cine de un año. Por ejemplo, ahora en enero, si mal no recuerdo, hace 20 días, el 5 de enero, se llevó a cabo los Globos de Oro, que son un premio que se le da a lo mejor del cine y la televisión del año anterior, es decir, del 2024. Los premios siempre premian lo mejor del año anterior. ¿Cuántos premios hay en el mundo al cine?
Es imposible contarlos porque son muchísimos, porque tenés los internacionales, los locales, los regionales. Sí, los internacionales son como por ejemplo los Oscar, después los nacionales pueden ser de los Goya, que son de España, los regionales, algo de Iberoamérica, de Latinoamérica. Hay un montón, cada país, sobre todo europeo, tiene sus propios premios. Pero ¿qué pasa? No podemos darle un programa, un espacio a cada uno de todos los premios que hay, porque necesitaríamos todo el año para hacerlo. Pero vamos a hablar de los más importantes, o tal vez no sé si los más importantes, pero los que tienen más fama, entre comillas, los más mediáticos, o los que todo el mundo está como pendiente de ellos. Hoy vamos a hacer como un resumen de cuáles son estos premios más importantes, y en las siguientes semanas vamos a ir hablando más en detalle y cuáles son los últimos nominados y los ganadores, etcétera, etcétera. Los premios más importantes a la cinematografía mundial son, por supuesto, los premios Oscar, los Globos de Oro, los BAFTA, los Goya y los SAG Awards. Vamos a empezar por mencionar los premios Oscar, los famosos premios Oscar, que no son los primeros que se da en la temporada de premiaciones, son los últimos, es como el broche de oro, la frutilla de la torta de la temporada de premios. Pero vamos a empezar hablando, un resumen solo, dos frasecitas solo, que los Oscar son entregados, por supuesto, en Estados Unidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Es decir, el nombre formal de estos premios son los premios de la Academia, pero se los conoce y con cariño como los premios Oscar. Ya cuando hablemos de ellos vamos a decir bien por qué Oscar. Pero los premios de la Academia se entregan desde el año 1929. Son los premios más antiguos y por supuesto los más famosos, y a los que toda la gente que trabaja en el cine quiere tener uno. Después están lo que se llama la antesala de los premios Oscar, que ya se entregaron este año, se entregaron, como recién les dije, el 5 de enero, que son los Globos de Oro, que no solamente premian el cine, sino también a la televisión. Y estos premios que se entregan desde el año 1944 son dados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, ya como dijimos, tanto al cine y a la televisión. Después están los SAG Awards, desde el año 1995, son muy nuevitos, también al cine y la televisión, otorgados son los premios del Sindicato de Actores, pero han tomado mucha fama en los últimos años. Después, si cruzamos el gran charco y nos vamos a Europa, tenemos que mencionar los dos más importantes. Los Goya, desde el año 1987, ese fue el año de la primera entrega, que son otorgados por la Academia Española de Cine. ¿Por qué traigo a los Goya, los premios más importantes? Bueno, por la cercanía Uruguay-España, y siempre hay algún uruguayo que está nominado, y tenemos uruguayos que han ganado un Goya importante, que ya los vamos a ver cuando entremos en detalle con estos premios. Y después, por último, los BAFTA, se entregan desde el año 1947 y son otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Acá también se cuela un poco la televisión. Los BAFTA se les llaman los Oscar británicos. Y la premiación de los BAFTA siempre tiene mucha trascendencia a nivel mundial, porque esto lo voy a confirmar cuando hablemos de los BAFTA, pero el presidente de esta asociación es el actual príncipe de Gales, es decir, el príncipe William, y siempre va a las ceremonias, muchas veces acompañado por su esposa Kate Middleton, la princesa de Gales. Entonces eso cobra otra trascendencia mundial. Hasta acá llegamos a la primera entrega de este año 2025, haciendo un resumen de las premiaciones del cine, de las premiaciones del cine, sí, cinematográfico, por supuesto. Sepan entender, es el primer programa, venimos de descansar, así que estos bachecitos pueden pasar. Para la próxima entrega vamos a meternos de lleno en estos premios y vamos a hablar de los Globos de Oro. ¿Qué son los Globos de Oro? Un
poco de historia y cuáles fueron los últimos ganadores. Quédense en Difusora Soriano 1210 AM con toda su programación y por supuesto con Puerto Cultura. Nos vemos muy prontito. Chau, chau. Estás sintonizando Difusora Soriano 1210 AM, estás escuchando Puerto Cultura y ahora en el segmento Palabras Más, casi al final del programa, vamos a hablar como siempre sobre algunos consejos literarios. Pero antes de entrar en el tema les voy a contar qué ocurre entre un cuento y una novela, porque el consejo de hoy es cómo hacer para escribir un buen cuento. ¿Qué se necesita para contar un buen cuento? Normalmente, aquellos escritores que recién empiezan o que no tienen tanta experiencia, creen que contar historias, o entienden que contar historias es contar una historia. Pero la historia tiene que tener algo más. La historia tiene que tener calidad, la historia tiene que tener cumplir con un determinado mecanismo para que sea efectivo. Todos sabemos que entre cuento y novela hay una dinámica muy diferente. Y esto lo aclaro por lo siguiente, porque si bien pueden haber otras sugerencias a tener en cuenta, hoy vamos a señalar solamente una que creo que puede ser fundamental o de las fundamentales. Un cuento debe impactar llamando la atención, debe conmover, debe dejar siempre una reflexión. No es contar por contar. Tiene que movilizar al lector, sacudirlo, hacerle ver algo que no haya visto antes, algo que no haya escuchado antes, algo que no haya leído antes. O sea, hay que darle una visión diferente sobre lo que sea en esa historia, que puede ser una historia común, pero tiene que haber algo que la destaque entre todas. No puede ser una más, ¿sí? Eso es lo que nos va a diferenciar. Aclaré esto por lo siguiente. Normalmente los cuentos son breves, ¿sí? Los cuentos son breves, y breves puede ser entre 5 páginas, 10 páginas y hasta 20 páginas. Después puede haber un cuento más largo, claro que sí. Y ahí hay algo que yo no comparto, y es cuando lo llaman nouvelle. Yo creo que si uno llegó a escribir 80 páginas o 100 páginas, claro, es corto para una novela y es largo para un cuento. Pero si se llegó a escribir 80 páginas o 100 páginas, bueno, a ver, hay que ponerse a pensar qué más puedo agregar, qué otro desenlace puedo hacer, cómo puedo hacer para que los personajes rindan más, y en vez de escribir y terminarlo ahí en 100 páginas, 80 páginas, bueno, llevarlo a, no sé, a 160, 180 páginas. A ver, hay muchísimos libros, novelas de 160, 150, 170 páginas. Es más, la ganadora del Premio Nobel 2024, ahora en octubre, Han Kang, estoy pensando, se lo dieron por su novela, y sus novelas son más o menos de este estilo, 160 páginas. O sea, ganó un Nobel con una novela de 160 páginas. Muchos aquí dirían, es una novela. No, es una novela. Ya es una novela, ¿sí? El tema pasa por otro lado, ¿no? O sea, y esto es independiente de si el cuento, que es lo que vamos a hablar hoy, es breve o es un poco más extenso. Debemos tener en cuenta que el tema a desarrollar para un cuento es siempre breve, más allá de lo que la historia tiene, ¿eh? O sea, si son, como dije hoy, 5 páginas, 7 o 20 u 80, siempre va a ser un cuento y no una novela. ¿Qué ocurre? En la novela el autor maneja otro tiempo. Hay capítulos, otros personajes, y con esto se puede enriquecer. Hay lugares para describir, atmósferas literarias que se generan, donde de allí parte el suspenso, la acción, la intriga, o simplemente se describe un escenario que articula con lo que va a venir, ¿sí? O es la descripción del personaje que va a revelar algo, o hacer saltos temporales, porque los personajes están comprometidos con lo que ocurre.
Por eso uno puede o dejarlo allí en un cuento o puede expandirlo. Por eso vuelvo a decirle, si lograste escribir 80 páginas, 100 páginas, bueno, no es tanto más. Escribir 160 o 200, no es tanto más. Es trabajo. Y esto es trabajo de calidad. Ese es el compromiso que uno tiene que tener con su obra. En una novela el autor está considerando un proyecto a largo plazo. Y tanto los personajes como los escenarios deben enriquecerse con todos los datos que sirvan para transportar al lector a ese lugar y a ese momento, o a esa época. En el cuento todo esto sucede, pero sucede ¿cómo? A otra velocidad literaria. Entonces el escritor debe saber cómo sintetizar la idea central. Esa es la clave. Sintetizar la idea central para hacer de la historia un cuento eficaz. Y para ello debe saber usar o elegir qué cosa. ¿Qué es acá lo que debe elegir? Que es fundamental. Debe saber elegir las palabras. Allí está todo. ¿Sí? Porque todo lo que se tenga que decir estará dicho en pocas páginas. Y las palabras son el oro que tenemos que encontrar. Nuestro vocabulario es muy rico, así que es simplemente trabajar y entrar en sintonía con la historia a desarrollar. Hay cuentos que parten de una buena idea, o la historia promete desde el título, pero al no considerar las particularidades de un cuento, o sea, al no considerar todo de esta manera, que llega a conmover al lector, terminan siendo, lo que yo digo, un esfuerzo que no llega a nada, un cuento sin fuerza. Y lo más dramático es que si no conmueve al lector, todo ese esfuerzo por contar algo no va a servir de nada. En un cuento el lector debe quedar comprometido con lo que se esté contando desde el principio, con la trama, con la acción, con el personaje. El cuento debe ser eficiente desde el principio, logrando que suceda todo en un justo equilibrio. O sea que el cuento debe cerrar además, no debe dejar ganas de que continúe de otra forma. Para ello la claridad de lo narrado, la elección de las palabras, la precisión de todo lo que se interviene en la historia debe estar medido para que tenga éxito. Y esta es la clave de un buen cuento. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos con pena, porque nos hemos divertido muchísimo aquí haciendo el programa. Zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias y también del cine. Y compartir además con un buen momento entre amigos. Le mandamos saludos como siempre a nuestros queridos amigos en el residencial Ricardo J. Braceras. Así que les deseamos buenas noches, que descansen, y lo mismo para todos. Buenas noches, que descansen. Esperamos que hayan disfrutado este programa como así lo hemos hecho nosotros. En mi nombre, Daniel Korsch, en nombre de Sandra Rush, de Mariano Enriquecén, de Paula Noder y Micaela Alexandre, que siguen ellas de licencia todavía, les deseamos lo mejor, un buen fin de semana, y nos volvemos a encontrar el próximo sábado con otras historias como las que hemos contado en Expresión Viva, donde Sandra Rush hoy nos dejó la vida y obra de Alejandra Román, la escritora de Mercedes. También María Noel nos habló en Séptimo Arte sobre las premiaciones del cine y de la televisión. Hemos hablado sobre Ray Bradbury, hemos hablado sobre cómo escribir un cuento. Hemos hablado de la gran actriz Audrey Hepburn. Así que con todas estas historias maravillosas y estas personalidades que lo han dado todo en el cine y en la literatura, es que les decimos adiós. Tengan fuerza, descansen y tengan esperanza, que siempre la vida nos da a nosotros las cosas buenas porque estamos buscando cosas buenas, y cuando las cosas no vienen tan buenas hay que ponerle siempre buena cara
para salir adelante, porque el desafío es así, el desafío es constante, porque además estas personalidades que hoy mencionamos y que hablamos y que lo han entregado todo desde la literatura, desde el cine, han vivido situaciones dificilísimas, como la que escucharon hoy, por ejemplo, de Audrey Hepburn. Una vida totalmente difícil, una mujer maravillosa que nos sorprendió con cantidad de películas, pero bueno, que también tuvo sus momentos oscuros, pero que a través del arte creo que supo sanar muchas de esas situaciones. Bueno, que estén bien, que disfruten, que descansen.